transcripción para la fibra pre-ARN mensajeros, ¿no es cierto? Con su extremo 5', 3', ¿no es cierto? Y aquí se produce la post-transcripción, ¿no es cierto?, de RNA mensajeros. Y esta es la cadena de RNA mensajero con 5' y 3', es así la genética, ¿ok? Luego todo esto pasa del núcleo, sale hacia afuera, ¿no es cierto?, este RNA mensajero y se ubica entonces entre la unidad mayor y la unidad mayor del ribosoma, que no está adherido al retículo. Y este es lo que empieza a hacer un péptido de señal. Se fija, síntesis de un péptido de señal. Y este péptido de señal, ¿no es cierto?, empieza a sintetizarse ahí el retículo endoplasmático rugoso, la cadena alfa 1, la alfa 2 y la alfa 1 dos veces, ¿no es cierto?, y la alfa 2. Y entonces se hidroxilan los residuos de prolina y lisina, ¿cierto? Luego se glicosila, donde se coloca galactosa y glucosa, ¿no es cierto? Esta es la glicosilación, ¿no es cierto? Y aquí entonces va una procadena, ¿no es cierto? Alfa, y que se empieza entonces a almacenar dentro del retículo endoplasmático rugoso. Luego, ¿no es cierto?, se producen estas hendiduras, ¿no es cierto?, para ser transportados hacia el Golgi. ¿Se fijan? De tal manera que en el Golgi doblemente tiene tres zonas. El Golgi, ¿no es cierto?, Eh, tiene una cara inmadura, media y madura. Aquí se termina la última glicosilación y son envueltos en membranas, ¿no es cierto?, y transportados por microtúbulos a estas regiones, esto que está acá, que se le denominan las bahías, ya que son como ensenadas. Y ahí entonces la cadena que se trae se llama procolágeno. ¿Ok? Procolágeno con su extremo amino y su extremo carboxilo, porque es una proteína. De tal manera que esta molécula de procolágeno es liberada. Hay algo que pasó, aceptar de minutos limitados, aceptar ya, perfecto. Me mandan mensajes. De tal manera que inmediatamente aquí en esta bahía hay una enzima, la colágeno pectiasa, ¿ya? O procolágeno pectiasa. Entonces, ¿qué es lo que hace esta enzima? Corta los péptidos de extensión, eso que están ahí, que vamos a ver a la siguiente eso que está en los extremos. Y al cortarlo se transforma en otra molécula denominada el tropocolágeno. Y el tropocolágeno que hace afuera empieza a polimerizar y empieza a formar la microfibrillas, la fibrilla, hasta llegar entonces a fibra colágena. Ese es el mecanismo de acción de la biosíntesis. De tal manera que aquí está todo el proceso, igual que lo que hemos señalado acá, ¿no es cierto? Esta diapositiva la explicamos, en todo caso la vuelvo a... Aquí se produce entonces la formación de mensajero, ¿no es cierto? Sale por los poros, ¿no es cierto? Hace entonces retículo endoplasmático rugoso, y ahí entonces se une entre la subunidad menor y subunidad mayor, y ese retículo, perdón, esos ribosomas que está ahí, que tienen subunidad menor y subunidad mayor, empieza la síntesis de un péptido de señal, y ese péptido de señal entonces es el inicio de la cadena entonces alfa 1, supongamos que esa es, ¿ya? Entonces síntesis de cadena alfa con péptido de registro, el péptido de extensión se llama eso, ¿ya? De tal manera que ahí se empieza todo a realizar esta cadena alfa, ¿se fija? Y lo primero que se produce entonces es la hidroxilación de los residuos de prolina y para producir la hidroxiprolina, que es muy importante, sobre todo para los dentistas, ¿no es cierto? Porque si no sale ulceraciones de la encía, pero hoy día nadie produce eso porque todos consumimos vitamina C, ya lo voy a explicar luego. Y, ¿no es cierto?, sigue la síntesis hasta la otra cadena, y luego entonces los residuos de glicosila se agrega galactosa y glucosa, entonces es una proteína ya, ¿no es cierto?, glicosilada, lo que tenemos acá. Entonces ahí dentro de esto se ensamblan las tres cadenas, pero con estos péptidos de registro o péptidos de extensión. Entonces con esto son transportados al Golgi, ¿no es cierto?, aquí se termina de glicosilar y se envuelven en membrana nuevamente y transportados por estos microtúbulos salen a estas bahías, esta ensenada que los que vienen cerca del mar saben lo que es una ensenada, como un golfo, ¿ya? Pues eso se llaman bahías, porque son hendiduras. Se perdió mi punto de racista. Ahí estamos. Y ahí se liberan, pero inmediatamente, ¿no es cierto?, la célula en su membrana sintetiza entonces, perdón, tiene como una enzima que se sintetizó en la célula y lo exportó aquí afuera. Y aquí lo pega.
una enzima denominada colágeno pectiasa, ¿se fija? Y va a tener varios nombres, o, o también colágeno pectiasa, o procolágeno pectiasa, tiene varios nombres sinónimos. ¿Y qué hace estos pectios? Esta enzima, perdón, voy a tener que usar mi puntero láser mejor porque es más estable. Ahí estamos. Corta estos pectios de extensión, o pectios de registros también aparecen en la literatura. Y al cortarlo, esta molécula que se llamaba inicialmente procolágeno se transforma en una molécula que se llama tropocolágeno. ¿Y qué hace afuera? Empieza a polimerizar, ¿ya? ¿Qué es la polimerización? Unirse a otra molécula de tropocolágeno. Y así entonces empieza a sintetizar la microfibrilla. Me, esta diapositiva me encanta, esta del Difiore, porque es muy sencillita, pero dice todo, ¿ya? Aquí el real mensajero, ¿te fijas? El real mensajero se coloca entonces en el ribosoma, ¿ya? Entre la subunidad menor y subunidad mayor, y sintetiza un péptido registro. Y aquí este péptido registro empieza a sintetizar la procadena alfa 1, alfa 2, etc. Pero esta molécula que se sintetizó se llama procolágeno. ¿Se fija? Y como molécula de procolágeno, entonces sale como vesículas, ¿no es cierto?, intermedia. Aquí está entonces, pero antes está, aquí le llaman retículo endoplámico granular porque tiene ribosoma. Se produce la segregación, la hidrólisis y la glucosilación o glicosilación. Y entonces transportado esta molécula, que es ya una glicoproteína, porque es una proteína, pero tiene grupos de hidratos de carbono, envuelto en vesícula intermedia, llega entonces al Golgi, la cara inmadura, aquí se termina de glicosilar y envuelto en membrana nuevamente ya una molécula bastante glicosilada, es transportada entonces por los microtúbulos y exocitada en esta bahía. Y en esta bahía inmediatamente, ¿no es cierto?, es atacada por los pectos de extensión o pectos de gisto por esto colágeno pectiasa, ¿sí? Entonces los corta y al cortarlo se transforma en tropocolágeno y el tropocolágeno empieza entonces a polimerizar y formar las microfibrillas, las fibrillas hasta llegar a fibra colágeno. Entonces ese es el mecanismo más o menos, ¿no es cierto?, que tenemos, no es más o menos, eso es lo que ocurre. De tal manera, ahí está escrito, la molécula de procolágeno se libera entonces en las cavidades de bahía. En este lugar se libera la enzima colágeno pectiasa cortando los pectos de extensión, transformando entonces la molécula de procolágeno en tropocolágeno. Y esta es la que tiene capacidad de polimerizar. Y eso ocurre en la parte externa, porque si hubiese ocurrido en la parte interna, indudablemente se rompe, si fue tanto la célula que se rompería la célula, porque tiene la capacidad de polimerizar. De tal manera que los eventos que ocurren en la biosíntesis del colágeno son estos ahora mucho más, eh, como le dijera, más individual. Aquí tengo representado el retículo hidroplasmático rugoso del fibroblasto. Aquí se dice la síntesis del polipéptido, o sea, la cadena alfa, ¿no es cierto? Alfa 1 que se repiten dos veces, y alfa 2, y ahí lo primero que ocurre entonces la hidroxilación, los residuos de prolinidicina y después la glicosilación, ¿no es cierto? Se le agrega entonces galactosa y glucosa. Y se forman los haces de triple hélice. Aquí, ¿no es cierto? Esta molécula que va a llamar procolágeno es liberada, secretada, secreción de enlace de procolágeno. Entonces esto es conducido posteriormente al Golgi y del Golgi se termina en glicosilar los últimos residuos de azúcares y es liberado hacia el exterior. Pero en el exterior se produce la hidrólisis de los enlaces péptidos. ¿De cuáles? De los péptidos de registro, péptidos de señal. Y al cortarlo se transforma en tropocolágeno. Y el tropocolágeno empieza a producirse el ensamblaje cerca de la superficie celular, por supuesto, transformándose en microfibrilla, en fibrilla, luego en fibra, ¿no es cierto? Y sigue el proceso de polimerización formando entonces hace cruzado, puede llegar entonces a fibra colágenas maduras, incluso, ¿no es cierto?, a ligamento cuando se produce una esguince, ruptura de algún ligamento. Entonces, tengo un chat aquí, ¿qué pasó con chat? Profe, la clase no está grabada. No, pues no la hemos grabado nunca. Pero alguien la puede grabar, pues. Ricardo, Ricardo, ¿no la pueden grabar ustedes? Yo no les grabo a ustedes. O le estoy grabando, no me acuerdo.
Necesito feedback. Catherine. Se me fue la Catherine. Natalia. ¿Quién está presente? ¿Quién me está escuchando? De los 51 presentes. No me hagan perder tiempo. Parece que nadie la está grabando, profe, creo. Pero ustedes la pueden grabar también, pues, hijo. Sofía. ¿Quiere que yo la grabe? Sofía. No sé, o sea, yo no la puedo grabar porque mi computadora no acepta tanto con la memoria y todo eso. En medicina me graban. Yo pensé que ustedes también me estaban grabando. Bueno, ¿qué hago? Tendría que volver atrás todas las diapositivas. Voy a grabar. Recording in Pero, progress. No, y si no, profe, siga donde estaba nomás por último. Si es que no quiere volver, no se no, preocupe. si yo quiero volver, o sea, Ah, ya, mejor entonces. mi función es esa, Nicolás. Mi función es esa. Cuando ya no tenga esa función, usted me dice, profesor, yo mismo me voy a dar cuenta y jubilo. ¿Ya? Volvamos a esto entonces. Ok. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que la biosíntesis del colágeno, ¿no es cierto?, ocurre en una célula que se denomina el fibroblasto. El fibroblasto es una célula que hace la reparación. Cuando se produce una exodoncia, hay mucha ruptura de tejido, sobre todo, ¿no es cierto?, que la pieza dentaria está herida, ¿no es cierto?, una unión dentoepitelial. Entonces hay que hacer mecanismos de palanca para soltar el ligamento periodontal, ¿no es cierto?, cortarlo y ahí hacer entonces la extracción. Pero hay mucha ruptura de tejido, de tal manera que después de la exodoncia, ¿no es cierto?, hay sangramiento, usted le pone una tórula, ¿no es cierto?, para que se presione los capilares y no sangre más. Pero hay un proceso de reparación de ese tejido. ¿Y quién se encarga de hacer la reparación? Esta noble célula que es el fibroblasto. Y todo se inicia entonces, ¿no es cierto?, en el núcleo, en la biosíntesis del colágeno, con su DNA. ¿Ya? Su DNA tiene un intrón y extrón. ¿Se fija? El extrón y intrón. Este es el gen de colágeno. Aquí se produce una transcripción. ¿Para qué? Para transformar o transcribir, ¿no es cierto?, el DNA a RNA. Pero ahora, ¿no es cierto?, este RNA se va a llamar RNA mensajero. Como en la primera, ¿no es cierto?, transcripción se llama pro-ARN mensajero o RNA mensajero, es un pro. Después viene una postmodificación de transcripciones hasta que genera entonces el proceso de formar entonces el RNA mensajero con su cadena de 5' 3'. Luego viene, ¿no es cierto?, su liberación y su traducción, porque en el citoplasma, ¿no es cierto?, tiene que hacerse la traducción de ese RNA mensajero, de tal manera que ahora estamos en el compartimiento del retículo endoplásmico rugoso, ¿no es cierto? Este RNA mensajero se coloca entre la subunidad menor y su unidad mayor del ribosoma. ¿Se fija? Viene la traducción de la proteína que tiene que sintetizar. Entonces ya una vez que se produce, ¿no es cierto?, va pasando de 5' a 3', ¿no es cierto?, toda esta molécula se produce la traducción. ¿Y qué hace? Se sintetiza este ribosoma, como está pegado a la membrana del red, sintetiza un péptido de señal. Y este es el inicio, entonces, de la síntesis de las cadenas alfa. Las cadenas alfa. Entonces se sintetiza una cadena, la otra cadena, ¿no es cierto? Y a medida que se va sintetizando los residuos de prolina y lisina se hidroxila, se le agrega buproácido. A su vez, posteriormente se glicosila, se le agrega grupos de galactosa, ¿no es cierto?, galactosa y glucosa, y eso se denomina la glicosilación. Entonces, de tal manera que en el retículo endoplasmático rugoso se produce la biosíntesis de las tres cadenas, ya el ensamblaje de las tres cadenas, y de ahí se glicosila, o primero hidroxila y posteriormente se glicosila. Pero tiene un péptido de registro, este que está acá, o péptido de extensión. Y estos péptidos de extensión evita que polimerice esta molécula con otra molécula, ¿no es cierto?, dentro del retículo endoplasmático, por si no se revienta. De tal manera que esta molécula que tiene péptido de registro, péptido de extensión,
¿no es cierto? Se llama molécula de procolágeno. Y eso conducido entonces por vesículas, ¿no es cierto?, del retículo hacia el Golgi. Aquí estamos en el compartimento del aparato de Golgi. Llega, ¿no es cierto?, a la cara inmadura, ¿no es cierto?, pasa a la cara media del Golgi y sale por la cara madura, cara cis. Y aquí entonces, en la zona media se producen las últimas glicosilaciones, por lo tanto es una molécula, una proteína glicosilada, o sea, con hidratos de carbono, y entonces envuelto nuevamente en membrana, ¿no es cierto?, que le aporta el Golgi, es conducido entonces, vamos a esta zona, entonces la matriz extracelular, ahí viene envuelta en membrana, y es exocitada o liberada, ¿no es cierto?, a estas bahías, a estos golfos, los que entienden ahí, ¿no es cierto?, estas ensenadas que se llaman bahías, aquí está más grande, y aquí se libera la molécula entonces de procolágeno. Inmediatamente la célula sintetiza, ¿no es cierto?, la enzima, porque quien sintetiza la misma enzima, la célula. ¿Qué enzima? La colágeno pectiasa. ¿Y qué hace la colágeno pectiasa? Corta, como está mostrando ahí la tijera, ¿no es cierto?, cortando los péptidos de registro, péptidos de tensión, y la transforma en una molécula de tropocolágeno. ¿Y qué hace la molécula de tropocolágeno? Empieza entonces a polimerizar. Se fija, empieza a unirse a otra molécula con enlaces cruzados covalentemente, muy firmes, ¿ya? Ahora, indudablemente, si son entonces enlaces cruzados, tienen que tener, ¿no es cierto?, aminoácidos, lo tienen que haber visto en biología de cisteína, porque esa tiene entonces la capacidad, bueno, tiene el grupo de azufre y se une a otro azufre, entonces hace enlace disulfuro. De tal manera que afuera entonces empieza a polimerizar, formando las microfibrillas, la fibrilla por la polimerización y la unión de enlaces covalentes, hasta llegar entonces a la fibra colágena. Eso mismo está planteado en esta diapositiva, ¿no es cierto? Aquí está el fibroblasto con su retículo endoplasmico rugoso, su Golgi desarrollado y bastante mitocondria para tener la ATP suficiente para la biosíntesis. Y todo eso es lo que necesita biosíntesis de un núcleo eucromático, un núcleo luisile, porque indudablemente el DNA, ¿no es cierto? Aquí viene, se dice en una transcripción del DNA a RNA, ¿no es cierto? De tal manera que ahí entonces se realiza entonces la primera transcripción, ¿ya? Y se realiza entonces la síntesis de un pre-RNA mensajero. Posteriormente se hace una post-transcripción, ya queda como RNA mensajero, ¿no es cierto?, con su extremo 5' 3'. Entonces, esto está aquí donde se está produciendo en el nucleolo. Entonces, posteriormente es liberado por esos poros hacia el citoplasma. Y aquí viene el proceso de traducción, porque esta cadena que trae aquí, ¿no es cierto?, el mensajero, tiene que ser traducido. ¿Por quién? Por el ribosoma. Entonces se coloca, ¿no es cierto?, para la traducción entre la unidad menor y su unidad mayor, y ahí pasa toda la cadena, así como cuando uno pasa una tarjeta, ¿no es cierto?, en supermercados con esa banda. Entonces se va para la traducción lo haciendo. ¿Para qué? Para que los ribosomas entonces sinteticen la proteína de colágeno y no otra proteína. Entonces lo primero que hace es un péptido de señal en la biosíntesis. Ese péptido de señal se inicia entonces la síntesis de esta cadena alfa con sus péptidos de registro, esos extremos. Entonces se sintetizan 3 cadenas, ¿no es cierto? Se produce el ensamblaje, ¿no es cierto?, con enlaces covalentes muy fuertes, y una vez que se está ensamblado, los residuos ¿cómo se llama?, de prolina y lisina se hidroxila, se le agrega grupo H. Posteriormente se le agrega, ¿no es cierto?, los residuos se glicosila de galactosa y glucosa, eso es la glicosilación, y ya está ensamblada la molécula esta que se denomina molécula de procolágeno con sus péptidos y registros, y está hidroxilada y glicosilada. De esta manera pasa entonces por estas vesículas del aparato de Golgi, del retículo endoplasmico rugoso al aparato de Golgi, y llega entonces al Golgi en su cara inmadura, en su cara trans, pasa a la zona media donde posiblemente se terminan los azúcares residuales,
y sale entonces por la cara cis, que es la cara madura del Golgi, y envuelto en membrana nuevamente, ¿no es cierto? Esta molécula de procolágeno es conducido por estos microtúbulos a estas bahías. Y aquí en esta bahía inmediatamente se liberan, y aquí está el medio extracelular, ¿no es cierto? Lo que está afuera, la molécula es liberada entonces afuera, y tiene estos péptidos de señal o péptidos de registro. Pero inmediatamente ahí, ¿no es cierto? En esta vía, estos péptidos de registro son cortados por una enzima que se denomina colágeno pectiasa, que le llaman procolágeno pectiasa, y los corta. Al cortarlo se transforma en otra molécula denominada el tropocolágeno. ¿Y qué hace el tropocolágeno? Se empieza entonces a polimerizar, ¿ya? A ensamblarse, ¿no es cierto? Uniéndose cada molécula de tropocolágeno por enlaces covalentes muy fuertes con la otra molécula de tropocolágeno, y empieza todo el mecanismo entonces de polimerización para formar las microfibrillas, la fibrilla y la fibra colágeno, pero fuera de la célula. De tal manera que la biosíntesis, como le explicaba esta diapositiva, me gusta mucho porque es bien sencillita, pero es muy, dice todo. Aquí lo que faltó, ¿no es cierto?, es la transcripción para producir entonces el RNA mensajero. Aquí se muestra, ¿no es cierto?, el RNA mensajero que sale, ¿no es cierto? Y esta RNA mensajera, ¿dónde se va a ubicar? Entre la unidad menor y su unidad mayor de los ribosomas, que está asociado al retículo. Y ahí se sintetiza un péptido señal ese que está ahí. Y ese es el péptido señal que inicia entonces el proceso de biosíntesis de las moléculas de las cadenas alfa, las procadenas alfa, transforman en cadena alfa 1, ¿no es cierto? Se repite, depende del colágeno que está sintetizando, y la alfa 2. Polimeriza, ¿no es cierto?, con sus péptidos y sintetiza sus péptidos de registro o péptido de extensión, y la molécula se llama molécula de procolágeno. Y envuelto ahora en membrana, ¿no es cierto?, pasa por esta vesícula intermedia a la cara inmadura del Golgi, la cara trans, aquí se vuelve a glicosilar los residuos finales, y envuelto en membrana nuevamente, ¿no es cierto?, es conducido por estos microtúbulos hacia afuera, hacia estas bahías, con los péptidos de extensión o péptidos de registro. Pero inmediatamente en esta bahía, ¿no es cierto?, es atacado por una enzima denominada colágeno pectiasa. La otra diapositiva le llamaba pro-colágeno pectiasa, pero es lo mismo. La colágeno pectiasa y corta los péptidos de registro, péptidos de extensión, transformando la molécula entonces en una molécula, ¿no es cierto?, de tropocolágeno que tiene la capacidad de polimerizar. Y empieza a formar entonces las microfibrillas, la fibra colágeno y fibra colágeno madura. Y entonces ahí es lo que está escrito: en la molécula de tropocolágeno liberada a las cavidades de media bahía. En este lugar se libera entonces una enzima, la colágeno pectiasa o procolágeno pectiasa, cortando los péptidos de extensión, transformando la molécula en tropocolágeno. Y aquí tengo entonces una diapositiva de la biología molecular que me pareció bastante buena porque es muy focal, ¿no es cierto? Aquí está mostrando, parece un ojo, pero es el retículo endoplasmático rugoso del fibroblasto. Entonces está mostrando que lo primero que ocurre es la síntesis del polipéptido, la cadena alfa, ¿no es cierto? Es un polipéptido hasta ahora. Ahí se produce, ¿no es cierto?, dentro del retículo endoplasmático rugoso, la hidroxilación, la glicosilación, y forman los ácidos de triple hélice. Y ahí libera secreción entonces el Golgi. Y el Golgi, ¿no es cierto?, se termina de glicosilar y es expulsado o secretado, ¿no es cierto?, conducido por microtúbulos hacia el exterior. Esto hace de procolágeno. En el exterior se produce la hidrólisis del enlace peptídico, vale decir, corta estos péptidos de extensión por la colágeno pectiasa, la enzima, y se transforma esto hace procolágeno en enlace de tropocolágeno. Y la molécula de tropocolágeno que empieza a ensamblarse entonces cerca de la superficie celular, que estamos al lado. Empieza a polimerizar entonces uniéndose, ¿no es cierto?, fuertemente en una molécula de tropocolágeno con otra, con otra, con otra, con todos, con el enlace covalente muy fuerte, y se transforma entonces en microfibrilla, fibrilla, hasta llegar a estado de fibra. Y sigue la formación de enlaces cruzados de tal manera que se puede formar una fibra colágena más madura, mucho de mayor grosor. Acuérdense, el colágeno tiene de 1 a 12 micras de diámetro.
Entonces los 12 micras de diámetro es un colágeno más maduro, más grueso. De tal manera que la síntesis de colágeno por el fibroblasto, aquí está la molécula de procolágeno con sus péptidos registro o péptidos de extensión en esta región. Y entonces esta molécula de procolágeno, perdón, es cortada estos péptidos por una enzima, mire cómo le llama el Albert y Bruce, pectiasa de procolágeno. Es lo mismo. Pectidasa, que está cortando unos ciertos péptidos de esta molécula de procolágeno. Es lo mismo, ¿ya? O colágeno pectiasa o procolágeno pectiasa. ¿Y qué hace? Los corta. Y al cortarlo, estos péptidos de extensión o de registro se transforman en la molécula de tropocolágeno. Y aquí tengo una microscopía electrónica donde muestra que primero ocurre en un lado, ¿no es cierto? Aquí se cortan los péptidos de extensión y aquí tengo los péptidos de extensión, luego se corta el otro lado, ¿se fijan? Y de esa manera se transforma entonces en una molécula de tropocolágeno. Aquí está en todo el proceso, es una linda diapositiva. Esto, para hacer esto, no creen que es fácil hacerlo. Esto hay que biosintetizar, o sacar, ¿no es cierto?, aislar una fibra, un fibroblasto, ¿no es cierto?, darle todos los aminoácidos, ¿no es cierto?, para la síntesis proteína, o sea, darle los nutrientes en cámara de cultivo. Este es un trabajo, ¿no es cierto?, de tesis, esa diapositiva. Y una vez que ha aislado estas moléculas, ¿no es cierto?, la misma célula, ¿no es cierto?, del cultivo empieza a cortarlo, y en ese punto uno la detiene, ¿ya? Se suspende, se centrifuga, después se saca el sobrante, se dobla una grilla, se sombrea para poder hacer entonces esto microscopía de transmisión. Esto requiere mucho trabajo de laboratorio. No es fácil hacerlo. O sea, las personas que hacen esto tienen que tener entonces la destreza y el aprendizaje de manejo de bioquímica, por supuesto. Y de microscopía electrónica, porque no le va a pasar esto a otra persona. O sea, una que hace sus muestras, el mismo va entonces al microscopio electrónico a sacar sus imágenes. Bien, entonces el fibroblasto sintetiza la molécula de procolágeno, pero por fuera, por acción de la enzima colágeno pectiasa, enzima de membrana de los fibroblastos, corta los pectos de extensión y lo transformando entonces la molécula, transformando en molécula de tropocolágeno. ¿Y qué es lo que hace? Aquí empieza esto, la verdad es que aquí está al revés, pero en todo caso da lo mismo porque aquí ya tengo, ¿no es cierto?, la microfibra sintetizada. Y como son todos tractos, fíjese, tiene la periodicidad 68 nanómetros, o sea, 680. Yo dije que estaba en 640 Armstrong, ¿no es cierto? Hay una pequeña diferencia, 264 nanómetros, ¿ya? Aquí está el diámetro, 15300, depende de la microfibra, nanómetros. ¿Se fija? Y aquí está mostrando cómo se ensambló entonces la molécula de tropocolágeno. Se fija, uniendo entonces con estos puertos enlaces covalentes muy fuertes. Aquí se está formando la microfibra y se está produciendo el autoensamblaje. Acuérdense que la polimerización, ¿no es cierto?, ocurre dejando una zona de espacios vacíos ahí, ¿ya? De tal manera, y otra zona de sobreposición. Y eso es lo que da, ¿no es cierto?, al pasar los electrones, pues la zona de sobreposición da esta zona más oscura, ¿no es cierto? Y esta zona, ¿no es cierto?, lagunares o de espacio vacío, va dejando esos espacios, y que es fundamental para el proceso de calcificación, fíjese, porque ahí se empieza a depositar posteriormente el calcio cuando veamos el tejido óseo. De tal manera que eso le da la resistencia para que el tropocolágeno se va colocando, ensamblando, ¿no es cierto?, con respecto a la siguiente media traslapada, como lo hace el albañil al colocar los ladrillos de una muralla. Nunca los coloca todos en misma fila, porque si no se derrumba la muralla, no tienen consistencia. Entonces va dejando un poco desplazada la siguiente molécula, ¿no es cierto?, y la siguiente también, con respecto a la que está adyacente. Entonces, aquí está el autoensamblaje. Está al revés el proceso, debería empezar por aquí la diapositiva, pero empezó ya la formada la microfibrilla. Aquí está entonces, aquí está el autoensamblaje, se fija,
con sus dos cadenas alfa 1 y una cadena alfa 2. Fíjate. Y aquí que está la molécula de tropocolágeno que se están entonces ensamblando. Y aquí está 1.5, ¿estamos de acuerdo? 1.5 nanómetros, o sea, son 15, de 14 a 15 amperes, 1.5, ¿no es cierto? Y tiene una longitud que se le pone 300, yo dije 280 o 2800 amperes, una pequeña variación de la literatura nada más. De tal manera que está el autoensamblaje con sus tres cadenas, y aquí está mostrando entonces una cadena alfa, ¿no es cierto? Donde cada tres aminoácidos siempre hay una glicina, por eso hay una porción siempre de 33.5% de glicina. Aquí hay un primer aminoácido, es una prolina, otro aminoácido puede ser lisina, por ejemplo, ¿ya? Y el siguiente aminoácido entonces es nuevamente glicina. Por eso entonces tiene alta proporcionalidad la glicina y tiene un 12% de prolina. Y esto es lo que se hidroliza. O sea, aquí se le agrega grupo OH, ¿no es cierto?, con una proporción de 10%. ¿Ya? Y aquí entonces está mostrando ya la hidroxiprolina. ¿Se fija? Aquí está de verde, ahora está amarillo. Faltó la glicosilación. Debería ser la diapositiva al revés, pues, de lo menor a lo mayor, ¿cierto? De lo simple a lo complejo. Pero aquí empezaron de lo complejo a lo simple. Ok, entonces aquí está mostrando esta diapositiva la molécula de procolágeno y es muy didáctico porque una tijera muestra entonces que es la enzima, que la colágeno pectiasa o procolágeno pectiasa, que corta los péptidos de registro o péptidos de extensión, ¿no es cierto?, transformando esta molécula de procolágeno en una molécula de tropocolágeno. Y esta es la que tiene capacidad de polimerizar entonces para ir formando las microfibrilas y así ir entonces avanzando en su polinización hasta llegar a la fibra colágena madura. Y aquí esta diapositiva, ¿no es cierto?, está muy bonita porque muestra un fibroblasto, su biosíntesis en su interior de este, ¿no es cierto?, RNA mensajero, ¿no es cierto?, que pasa a retículo endoplasmico rugoso, así que aquí están todos los compartimentos, y entonces una vez que entonces se forma esta triple hélice, ¿no es cierto?, de esta cadena, con su espectro de extensión, es conducido por vesícula hacia el Golgi, que se termina en glicosilar, y entonces transportado nuevamente por el Golgi, ¿no es cierto?, por membrana, salen conducidos por microtúbulos, por supuesto, no, estos viajan libremente, acuérdense, los microtúbulos transportan vesículas, ¿no es cierto?, unidos siempre a los MACs, ¿ya?, ginesina o cinesina, porque vamos hacia el exterior. De tal manera que aquí entonces él liberaba estas bahías. Y en estas bahías inmediatamente se cortaba esta molécula que se llamaba procolágeno, acá, ya que tenía los péptidos registros, se transforma entonces en una molécula de tropocolágeno. ¿Y qué hace eso? Inmediatamente a las adyacentes a la zona empieza la polimerización, ¿se fija? Empieza a formar microfibrilla, la microfibrilla en fibrilla, y la fibrilla entonces va polimerizando para formar las fibras colágenas, algunas más maduras, y esto puede seguir polimerizando hasta formar entonces los haces colágeno, y así se produce, por ejemplo, la reparación del ligamento periodontal cuando por alguna caída, ¿no es cierto?, un niño se pega, entonces cae, ¿no es cierto?, totalmente, se pega los dientes y se le suelta los dientes. Puede que tenga una fractura, pero ahí, ¿no es cierto?, esa fractura ojalá que sea a nivel de la raíz, porque la raíz tiene capacidad de reparación inmediatamente, y si no tiene que probar entonces una prótesis, ¿ya? Pero no, supongamos que no se produce, ¿no es cierto?, solamente se corta, se suelta el diente, entonces por un cemento dental fija entonces los dos dientes, depende del diente, los lados laterales, entonces lo fija para que el fibroblasto ahí, ¿no es cierto?, sintetice ese ligamento periodontal destruido, ¿ya? Y lo mismo pasa en los esguinces, ruptura del ligamento, es el mismo mecanismo. Ahora, tenemos enfermedades del colágeno o colagenosis. Hay muchas enfermedades, yo he puesto algunas de ellas, sobre todo para que vean el escorbuto, que es fundamental la presencia de vitamina C. Pero fíjense, tengo
el síndrome del Dalton del tipo 4, ¿cierto? Un defecto de transcripción del colágeno tipo 3. O sea, vale decir, colágeno 3 es la fibra reticular, que hemos visto anteriormente. Y se produce la ruptura de la aorta y del intestino. El tipo Dalton tipo 4, pero el síndrome del endalto tipo 6, por ejemplo, es un defecto de la hidroxilación, ya, de los grupos 4, los residuos de lisina. ¿Y qué es lo que pasa acá? Un aumento en la elasticidad de la piel y la ruptura del globo ocular. No tiene consistencia. Fíjense, el otro síndrome del Dalton, el tipo 7. ¿Qué es lo que ocurre? Defecto, disminución de la actividad de la pectiasa de colágeno o colágeno pectiasa, la enzima. ¿Y qué es lo que es? Aumenta la movilidad articular y se producen luxaciones frecuentes sin que haga una mala postura. Van caminando las personas y se luxan. El escorbuto puede provocar. ¿Y el que produce? Esto es para la síntesis de mala calidad en el fondo, o para la síntesis de colágeno necesita la falta, o sea, necesita la vitamina C, ¿ya? Pero la falta de esta vitamina C, que es un cofactor para la oxidación de la prolina, ¿ya? Porque hay una enzima en la prolina hidroxilasa que entonces se pueda entonces unir, permite la unión entonces a los residuos de pirulina, grupo OH, ¿ya? Para transformarla entonces en esa hidroxiprolina que se encuentra en un 10%. Pero también se produce entonces la oxidasa de la lisina. Por eso son dos residuos de aminoácidos que se hidroxilan. Si entonces no tiene vitamina C, se producen entonces las ulceraciones de las encías, ¿ya? La hemorragia, los huesos se empiezan a torcer porque el colágeno es de mala calidad. Pero hoy día todos consumimos vitamina C, porque él no come una cebolla qué sé yo, en una cazuela, no sé, en un segundo plato. La cebolla contiene vitamina C. ¿Quién no se come una naranja? Una ensalada con limón, ¿no es cierto? Todas estas frutas ácidas tienen vitamina C, ¿ya? O ácido ascórbico. Hasta el tomate. Entonces hoy día está solucionado. El problema era antes, cuando los viajeros que viajaban en barco, ¿no es cierto?, para conquistar tierra a nombre del rey de Inglaterra o España, iban entonces a descubrir nuevos continentes. ¿Y qué es lo que traían? Proteínas nomás. Proteínas. Traían, qué sé yo, gallinas, corderos, ¿no es cierto?, cabras para poder alimentarse en el viaje, que no eran de mucho volumen, pues no traían vacas. Bueno, no sé lo que traían porque yo estaba presente, pero eso es lo que más o menos uno piensa que pueden traído, ¿no es cierto?, animales digamos, de fácil manejo para obtener proteína, y tendrían que haber estado pescando también en el mar, pero no traían vitaminas. Entonces se producía, entonces terminó el viaje, personas con las piernas torcidas, ¿no es cierto?, las manos, porque el colágeno que se sintetizaba era de mala calidad porque faltaba la vitamina C, hasta que alguien, ¿no es cierto?, por alguna razón, las coles, o sea, el repollo empezó a cortarlo, ¿no es cierto?, lo envasó, le puso sal para la conservación y sacó el chucrut, y empezaron a consumir chucrut, ¿no es cierto?, en los viajes, muy rico, y se terminó entonces el escorbuto. Otra, otra patología, eso no aparece en los libros, por si acaso. Osteogénesis imperfecta. ¿Y por qué se ocurre el defecto? Modificación de los nucleótidos del gen para el colágeno tipo 1, porque se produce entonces una mutación del gen CRTPA, que es recesivo. ¿Y este gen qué es lo que genera? Entonces fracturas espontáneas, insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando uno le dice esto, bueno, veámoslo, po. Y ahí tengo entonces algunas patologías, el síndrome del endalto tipo 6. Y esto uno a veces lo ve en los actos circenses. Se fija, personas con una piel elástica, y esto se produce por defecto de la hidroxilación de la lisina. Entonces aumenta la elasticidad de la piel. ¿Cierto? Estas personas a veces con esa piel tan elástica se cubren la cara y dicen, pero imposible, yo no lo puedo hacer claro, porque ustedes no tienen defecto de la hidroxilación de la lisina.
Entonces su patología lo transforma entonces un medio para ganarse la vida. Y otro, el síndrome del alto tipo 7. Fíjense, aquí, ¿no es cierto?, la disminución de la actividad de la colágeno-pectinasa hace un aumento en la movilidad articular. Yo creo que si usted hace la prueba, muchos no podemos hacer este tipo de pruebas, ¿no es cierto?, de este aumento en la movilidad articular. ¿Se fija? De tal manera que cuando si tiene eso, entonces ahí tiene una patología, ¿no es cierto?, pero no es, digamos, no es inhabilitante. Se producen también luxaciones espontáneas, van caminando y se luxan las personas de cadera. Yo en una clase hace mucho, no muchos años, algunos años atrás, ¿no es cierto?, 5 años atrás estaba en clase, el profesor me dijo, yo puedo hacer esto, y no sabía lo que tenía ella. Tenía entonces lo mismo, decir, ¿qué le pasa? A veces estoy caminando y me luxo, pero rápidamente hago un pequeño ejercicio y vuelvo entonces la articulación. ¿Ya? Permiso. Está rico, muchas gracias. Una papa. Mundo de fantasía. Entonces, son alteraciones del colágeno. El aumento entonces la movilidad articular. Y uno puede hacer la prueba, pues. Trate de hacer que el índice pues llegue hasta acá. Posible, o el pulgar. Po. Y ella me mostraba y lo podía hacer. Se sorprendió y no sabía qué lo que era. Otra patología es el escorbuto. Mire, esa es CIA. Y esto ocurre por la falta de vitamina C. Muchas personas dicen, no, yo no como cebolla. Mire lo que puede, pero come naranja, come kiwi, cualquiera fruta cítrica tiene vitamina C. Entonces la vitamina C actúa como un cofactor para que actúen encima de la prolina hidroxilasa, o sea, para que la proteína que se encuentra ahí se hidroxile, ¿ya? Para que se hidroxile entonces la proteína. La falta de vitamina C entonces no produce la hidroxilación de la prolina, por lo que no hay entonces hidroxiprolina, que es un 10%, y el colágeno que se sintetiza es de mala calidad. Y se producen todas estas patologías, ulceraciones de la encías, la extremidades, ¿no es cierto? Eso es el escorbuto. Otra enfermedad de osteogénesis imperfecta, osteogénesis imperfecta, ¿no es cierto? Entonces, la conocida enfermedad de los huesos de cristal, esta osteogénesis imperfecta es trastorno genético, hereditario, mutación del gen CRTAP, ¿no es cierto? Que es una proteína asociada al cartílago, que se caracteriza porque los huesos de las personas que lo padecen se rompen con facilidad, se fracturan, van caminando y se fracturan solo. Luego de sufrir entonces un traumatismo mínimo e incluso sin causa aparente. Entonces los huesitos que tienen entonces por esta osteogénesis imperfecta son de mala calidad, se empiezan a, por ser las extremidades, se fracturan, ¿se fijan? No tiene un crecimiento normal, un desarrollo de un niño normal. Esta es una persona de edad pequeña porque no tuvo, ¿no es cierto?, el desarrollo de sus huesos de extremidades inferiores. Esa es una osteogénesis imperfecta. Pero la condrodisplastia metafísica de Schill, ¿no es cierto?, alteraciones del colágeno tipo 10. Mire cómo se le tuercen las extremidades inferiores. Entonces, aquí se producen deformaciones esqueléticas caracterizadas por la modificación de los cuerpos vertebrales y la condrodisplasia de la metáfisis de los huesos largos. La metáfisis es la zona media de los huesos largos. Tengo la epífisis, ¿no es cierto?, la que es la cabeza del hueso. Luego la metáfisis, la zona media donde está el cartílago de crecimiento, y luego tengo la diáfisis. Entonces, ahí se producen en esa zona media, entonces, alteraciones por el colágeno tipo 10. ¿Ya? Vamos a ver que en esa zona en osificación, en esas regiones predomina el colágeno tipo 10, tipo 11, ¿ya? Que son colágenos que están participando en la formación de matriz cartilaginosa. ¿Ok? Y posteriormente se produce la osificación, depósito de calcio. Y eso, ¿no es cierto?, es una osificación de tipo endocondral. ¿Ya? Pero esta aquí
alteraciones de este colágeno generan, mire, extremidades, sus extremidades superiores son normales, pero extremidades inferiores están torcidas. ¿Se fija? Incluso hasta los cuerpos vertebrales de la columna vertebral. Entonces, deformación en los miembros inferiores en caso de los huesos largos. Este síndrome de Kindler, ¿no es cierto?, alteraciones del colágeno tipo 7. Mire cómo se produce. Son cuadros graves de formación de ampollas y cicatrices en la piel después de traumatismos leves, pequeños apretones nada más. Producto de la falta entonces de las fibrillas de anclaje. Ya las fibrillas que están en el colágeno tipo 7, ¿no es cierto?, que se están conectando con el colágeno tipo 3. O sea, las fibras reticulares. Por eso se llama fibra de anclaje. Esta la hemos nombrado siempre, pero no hemos mostrado ninguna imagen, ¿no es cierto?, macroscópicamente. La hemos mostrado localmente cómo se desprende la piel, esta piel de cristal que se le elimina. Es la epidermólisis ampollar benigna, porque no produce, salvo dolor, sangramiento. Benigna, trófica, generalizada. Entonces, esta, perdón, mi conectividad eléctrica se empezó a mover sola. ¿Quién me la está moviendo? Si no pasa nadie. Ya. La colágenopatía, entonces, alteraciones del colágeno tipo 17. Ya, mire lo que pasa, las manitos de las personas. Se fija que se les llama, entonces, acuérdense que en estos casos se va produciendo entonces la falta de unión entonces hacia las membranas basales y se produce el desprendimiento de la piel. Entonces la piel de cristal. ¿Se fija? Indudablemente que hay dolores y sangramiento. Entonces esta paciente debe sufrir mucho por el desprendimiento del fondo de su epidermis. ¿Ya? Esta epidermolis ampular es una enfermedad genética, entonces es una alteración de la síntesis del colágeno tipo 17. ¿Ya? Entonces, la dermatopatía ampular con separación de dermoepidérmica, o sea, lo que está la dermis, el tejido conectivo con la epidermis el tejido epitelial, inducida mecánicamente. Esta patología de la epidermolis ampular es producto de un hemosoma defectuoso, ¿ya? Se produce una atrofia cutánea, distrofia ungular, o sea, de las manos, ¿no es cierto? Y alopecia, o sea, pérdida de cabello. Estas son todas enfermedades del colágeno. ¿Ok? Pero el fibrolasto tiene una hermana que se llama miofibrolasto, para decirlo aquí, para que me entiendan. Es un fibrolasto, ¿no es cierto?, que se ha especializado en la contracción, ¿ya? Y porque tiene un citoesqueleto, ¿no es cierto?, compuesto de actina y miosina, de tal manera que, ¿no es cierto?, este colágeno, esta célula se denomina miofibrolasto, ¿no es cierto?, se encuentra entonces en la matriz extracelular. De tal manera que si nosotros analizamos dentro de su citoplasma, ¿no es cierto?, en la matriz extracelular, puede tener la capacidad entonces de un estrés mecánico, vale decir, contraerse. Y esto ocurre, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la vellosidad intestinal. Tenemos muchos miofibrolastos que permiten la contracción de estas vellosidades intestinales, ayudados por otras células, otras fibras que se llaman músculo de Brick, para cortar la vellosidad intestinal, para que la sustancia que nosotros, nutricias que consumimos, puede ir siendo reabsorbida hacia el interior, para utilizarla entonces, ¿no es cierto?, en nuestra biosíntesis de proteínas, de hidratos de carbono, de libre, etc. Entonces, este tipo de células, entonces, son fibroblastos especializados. Por eso elegí una hermana. Los miofibroblastos, entonces, poseen características intermedias entre el fibroblasto y una célula muscular lisa. Se caracteriza por la presencia de fascículos de filamento de actina con proteínas como la miosina no muscular, porque ahora está la miosina, ¿no es cierto?,
en las células. Pero vimos que también la miocina no solo está en las células, en los fibroblastos. La miocina 2 la tenemos también en los epitelios, ¿se acuerdan ustedes? Unió entonces a la espectina en las regiones basales de estas microvellosidades, a la espectina, la fodrina, ¿se acuerdan esa molécula? Y la miocina 2, porque tiene ahí los microfilamentos de actina, tiene espacios más largos, más anchos, 40 nanómetros, que permite entonces el enlace cruzado de alfa-actinina. Pues si tuviera fimbrina no podría tener, ¿no es cierto?, la molécula de miocina, pero la alfa-actinina le permite entonces unirse a esta miocina 2, y lo cual, al unirse la actina con miocina, produce la contracción de las vellosidades, de las microvellosidades. Fíjese, tenemos contracción de las vellosidades y también de las microvellosidades por la presencia de miocina unida a la actina. Y esta célula, el miofibroblasto, así lo hace. Permite la contracción, ¿no es cierto? El estrés mecánico que se le elimina. Entonces aquí están las fibras de estrés, ¿ya? Del músculo entonces liso, ¿no es cierto?, con la presencia de actina. Y fue todo, ¿no es cierto?, en este esquema la presencia de miocina. De tal manera que estas células, los miofibroblastos, desempeñan un papel muy importante durante los procesos de inflamación, de la reparación, la cicatrización y la regeneración de los tejidos de diferentes órganos. Ahora, aquí tengo un esquema que muestra, ¿no es cierto?, parte de un fibroblasto, donde está sintetizando, ¿no es cierto?, la molécula de tropocolágeno, pero aquí, ¿no es cierto?, le estamos aportando los aminoácidos para la biosíntesis, faltó todo el mecanismo de transcripción, ¿no es cierto?, y aquí de traducción, pero ya lo hemos analizado. Aquí está más simple esta diapositiva. Se supone que aquí viene la traducción, ¿no es cierto?, con la síntesis de un péptido de señal y la biosíntesis de la triple hélice en la cisterna del retículo endoplásmico rugoso, aquí le llaman granular, está en portugués, ¿no? Y tiene abundante mitocondria para dar, ¿no es cierto?, la energía necesaria para la biosíntesis. La molécula, la triple hélice, pasa posteriormente, ¿no es cierto?, a la carimadura del Golgi, y se produce la última glicosilación. Ahora la glicosilación, ¿no es cierto?, no es así en forma inmediata, sino que es producto de nuestra alimentación, que llegan los monosacáridos, ¿no es cierto?, sulfatados, ¿ya? Porque tiene que tener, ¿no es cierto?, moléculas de enlaces covalentes, cisteína es un aminoácido sulfatado. De tal manera que ahí se produce la última glicosilación y conducida por vesículas, perdón, aquí se envuelve en membrana nuevamente y por la cara cis, la cara madura del Golgi, y conducida por microtúbulos sale hacia afuera entonces a estas bahías. Y aquí, ¿no es cierto?, la molécula que se denomina procolágeno sufre entonces una hidrólisis, ¿no es cierto?, los péptidos de señal, los péptidos de registro, se transforma entonces en la molécula de tropocolágeno y afuera empieza a polimerizar. ¿Se fija? A polimerizar. Entonces hay polimerización de tropocolágeno. Entonces, de tal manera que esta molécula al polimerizar va formando las microfibrillas, fibrillas y fibras colágenas. Ahora, si falta, o sea, para poder entonces tener un buen colágeno necesita la presencia de vitamina C, si no se produce escorbuto. Ahora, pero también sintetiza, aquí está la glicoproteína, ¿ya? O los mucopolisacarios. Muco, ¿no es cierto?, porque están presentes polisacarios, porque tiene hidrato de carbono. Pero también sintetiza, ¿no es cierto?, sustancias amorfas. Por ejemplo, el ácido hialurónico, ¿ya? El condroitinsulfato. ¿Y cómo lo hace? Bueno, porque le estamos dando, ¿no es cierto?, los aminoácidos, glucosa, consumimos todos los días, ¿no es cierto?, glucosa. ¿Quién no come pan? Pues el chileno que consume mucho más pan. Entonces estamos incorporando polisacarios, la alfa-amilasa saleal lo corta, ¿no es cierto?, y pasa a oligosacarios, pasa al estómago, nuevamente tenemos entonces actividad enzimática, ¿no es cierto?, de alfa-amilasa, y los transformamos en disacarios y los mandamos a estos disacarios al intestino delgado. Intestino delgado, ¿no es cierto?,
por esta presencia de esta enzima sobre las vellosidades intestinales, cortan estos disacarios y los transforman en monosacarios y son transportados entonces por receptores de membrana que se llaman los GLUT, ¿ya? Entonces, son reabsorbidos entonces estos monosacarios por los GLUT, ¿no es cierto? Y pasan al tejido, a la célula. Si lo necesitan la célula acuosa, lo utiliza y la otra parte entonces lo pasa a otro GLUT para transportarlo hacia la sangre. Y ahí se distribuye la glucosa entonces por nuestro organismo. O, ¿no es cierto?, para la síntesis entonces de ácido hialurónico, ¿no es cierto?, en un tejido que se está reparando, por ejemplo. Necesita el ácido hialurónico para formar, ¿no es cierto?, los glucosaminoglicanos, pero también tiene que sintetizar, ¿no es cierto?, los proteoglicanos. Entonces, ahí vamos conformando entonces la presencia de la biosíntesis en la parte proteica por el retículo endoplásmico rugoso y la parte de carbohidrato por el Golgi. Esa es la actividad del fibroblasto. Por eso el fibroblasto tiene la capacidad, digamos, es la célula que repara todas las cicatrices. Se hace una cirugía, ¿no es cierto?, sutura, pero debajo de la sutura, ¿no es cierto?, hay una reparación. Se cortó haciendo el pino, la empanada, así espero que trabajen, que ayuden, no que trabajen, ayuden en la casa, ¿no es cierto? Pelando papa para el asado, hay un proceso, hay sangramiento, ¿no es cierto? Normalmente presionamos, hay un proceso, ¿no es cierto?, de coagulación, cicatrización y todo el colágeno que se destruyó por el corte se repara, ¿no es cierto? Después de 3 días, 4 días, y tenemos listo una reparación. Por eso las cirugías, ¿no es cierto?, nos dan 15, 20 días con la sutura. Ante los 8 días, a los 8 días ya no estamos sacando las suturas, pues depende de la zona, si tiene mucha distensión. Si no es una sutura, a los 3 o 4 días se saca la sutura. Porque ya tenemos un proceso de cicatrización. La actividad del fibroblasto es muy rápida, instantánea. Son estimulados rápidamente. Entonces, los fibroblastos sintetizan las fibras colágenas. Te fijas, aquí está mostrando un esquema, cómo se produce la biosíntesis de... Perdona, ese es mi alarma, tengo una perrita que está jugando con un juguete. Le gusta jugar con sus juguetes. Entonces, aquí está mostrándose un fibroblasto medio informe, pero no importa, donde se produce la biosíntesis de la molécula de procolágeno, eso, procolágeno en el RER. Aquí se ha transportado al Golgi, se produce la glicosilación y aquí se cierto. Bueno, todas estas moléculas están ensambladas y glicosiladas, ya hidroxiladas también. Se pasa entonces al Golgi, su carima, aquí está al revés, pues no importa. Aquí está la carga madura. Bueno, pasa entonces a la carga madura, se termina de glicosilar y envuelto en membrana, entonces esta triple hélice es liberada en estas bahías. Y ahí inmediatamente se cortaba por los péptidos, los péptidos por la colágeno peptidasa y se transforma entonces en la molécula de tropocolágeno. Y la molécula de tropocolágeno que está acá, ¿no es cierto? Eso que tiene 2800, ¿no es cierto? Armstrong o 180 nanómetros de longitud, está representada por una rayita y empieza a polimerizar. ¿Se fija? Con enlaces covalentes con la célula, con la colágeno, perdón, con el tropocolágeno adyacente. Y empiezan a formar las microfibrillas. Aquí está su esquema de la microfibrilla, que tiene bandas claras y bandas oscuras. Y ya dijimos por qué está banda oscura. ¿Por qué se produce eso? Porque tenemos mucho espacio vacío. Entonces los electrones, visto el microscopio electrónico, pasan con mucha facilidad y se quema más negativo, por eso cuando se revela aparece esto oscuro. Cambia en la zona de sobreposición de la biosíntesis, ¿no es cierto?, la polimerización del tropocolágeno, no pasa con tanta facilidad con la molécula, perdón, el haz de electrones, por lo tanto aquí es más o menos negativo y por eso esta zona aparece blanca. De tal manera que no hay duda que el fibroblasto sintetiza, entonces, la fibrilla y la microfibrilla, ¿no es cierto?, de microfibrilla y fibrilla y fibras colágenas y colágeno.
Pero también se ha visto que los fibroblastos, ¿no es cierto?, en ciertas áreas, por ejemplo, en el periodonto, ¿no es cierto?, el recambio del fibra colágena tiene que ser, el turnover tiene que ser rápido, tiene que ser, digamos, constantemente, porque si no tenemos fibras viejas que no resisten, por ejemplo, el ligamento gingival o el ligamento periodontal. Entonces se ha visto que los fibroblastos también degradan las fibras colágenas. Y aquí tengo el mismo fibroblasto ahora que tiene otra acción, no de biosíntesis, sino que de degradación, ¿ya? Aquí está mostrando, por ejemplo, cómo produce la endocitosis, la fagocitosis de una fibrilla, ¿no es cierto?, vieja, y qué es lo que hace. La endocita se le agrega las enzimas, ¿no es cierto?, enzimas que las produce el retículo endoplásmico rugoso, envuelto en membrana, ahora esos lisosomas se le agregan. ¿Y qué forma? Un fagosoma. ¿Y qué hace el fagosoma? Destruye este colágeno, lo degrada, ¿ya? Aquí está mostrando, por ejemplo, toda la endocitosis, un extremo de una microscopía electrónica. Estas son, pero espectaculares los aciertos fotográficos, porque justo ahí, entonces, ¿no es cierto? Son personas que están dedicadas a esta, no solo en una diapositiva, en una muestra. Entonces van sacando muestras, ¿no es cierto?, y los pasan a microscopía electrónica. Aquí está la endocitosis, aquí está, ¿no es cierto?, el fagosoma ya, ¿no es cierto? Aquí está la fibrilla, fíjese, la fibrilla colágena con sus bandas oscuras, bandas claras, y su periodicidad, ¿se fija? Y entonces es agregada entonces los lisosomas y empieza el proceso de degradación. ¿Se fija? Ya no tienen tanta nitidez la microfibrilla. ¿Se fija? Empieza a degradarse hasta que lo hace desaparecer, ¿ya? Y solo quedan entonces detritus de ese colágeno. Por lo tanto, los fibroblastos degradan fibras colágenas como también las sintetizan. Sobre todo, ¿no es cierto?, en aquellos tejidos que tienen mucho recambio, el turnover que se denomina. Y el tejido periodontal, ¿no es cierto?, tiene mucho recambio, tenemos el ligamento gingival y el ligamento periodontal, fundamental para sostener la pieza dentaria y el hueso alveolar. Cuando esta célula, creo que me pasé ya, pues, ¿no? Sí, 12:05. ¿Qué hacemos? ¿Un break, Kathleen? ¿O 10 continúo? minutos. ¿Continúo o hacemos un break, Kathleen? Un break de 10 minutos, estaría bien. ¿Break? Ujú. Ya, ya. Yo tengo, dejamos como, entonces inicio después del break, fibrocito. Tengo las 12:05. ¿A qué hora nos juntamos? ¿Ves la hora o no? No se ve. Sí. 2:15. Ya, 12:15. Ok. Nos encontramos a las 12:15 entonces. ¿Cuántas Ya. personas terminamos? 50. Bueno, el resto estará preparando las empanadas, Catherine. ¿Tienen pruebas? No, no tenemos prueba. Ya, porque son 69 los inscritos. Bueno, es cosa Estarán de ellos, haciendo ¿cierto? jarasca. Ojalá que están haciendo Gonzalo bien, pues. Están haciendo los pajaritos. Los pajaritos, exactamente. Eso hay que hacerlo, ¿ah? Las damas se dedican a eso, a la reportería, ¿cierto? Y los varones hacen los asados y las empanadas. Ya nos vemos en 10 minutos más. Chao, nos vemos.
Ok, estamos listos. He vuelto, Catherine, Gonzalo. Tengo un Mande, problema. ¿Quién me habló? yo, es que dijo mi nombre. No, es que te quedaste con el micrófono ese cuando me conversaste, cuando me dijiste que las damas, que lo que hacían, las galletas. Ah, no, yo Está dije bien. que había gente haciendo jarascas, no dije que las damas, Ojalá. no ponga Ya, palabras en mi boca. ya, bueno. Eh, lo- Hicimos un break y no dejé de grabar, po. Así que era un tremendo espacio en blanco ahora, 10 minutos. ¿Me entiendes? Se ha seguido grabando. Bueno, ese es el problema cuando lo grabo. Yo me olvido de parar la grabación. Hoy día no la paré. Bueno, así saben que se perdieron un break. Exacto. Bien, Gonzalo, ya. Veamos lo nuestro entonces. Entonces, otra célula que está en el tejido conectivo, pero es la hermana del fibroblasto. ¿Por qué digo hermana? Porque es el mismo fibroblasto, pero que está en reposo ahora. Y esa célula se denomina fibrocito, ¿ya? Porque tiene una estructura bastante diferente, morfológica, me refiero al fibroblasto. El fibroblasto tiene prolongaciones citoplasmáticas. Esta es una célula fusiforme, alargada. Entonces, y que es un fibroblasto inactivo. Ahora, eso no significa que están per se inactivos, sino que momentáneamente. Por ejemplo, en el ligamento periodontal, ¿no es cierto? O veamos lo más, no tanto, bueno, por último, el ligamento periodontal. Se produce una ruptura. Hay algunas células, como el ligamento, ¿no es cierto? Son fibrocitos, porque ya sintetizar colágeno, entonces queda como fibrocito entre las fibras colágenas. O, o los ligamentos, ¿no es cierto? El tendón de Aquiles, cualquier ligamento de un músculo hueso. Entonces, pero si se produce la ruptura del ligamento, se transforma inmediatamente ese fibrocito inactivo, llamémoslo así, en fibroblasto activo. Entonces repara el daño causado por la ruptura de las fibras colágenas. Entonces son estados transitorios de una misma célula. Cuando están activos, está como fibroblasto. Cuando está inactivo, como fibrocito. ¿Cuáles son las características? Entonces es una célula de forma fusiforme, alargada, de núcleo también alargado, heterocromático, o sea, cromatina densa. No hay aquí, ¿no es cierto?, DNA que se pueda observar, porque no estamos replicando, ¿no es cierto?, la post-traducción del RNA mensajero. Es una célula que está en reposo. Y citoplasma sí, porque posee, ¿no es cierto?, un poco RER, poco retículo endotelial rugoso, tiene poco Golgi porque no está activo, ¿no es cierto?, y pocas mitocondrias. Entonces, son las proteínas de organelo que le están dando, ¿no es cierto?, la acidofilia, o sea, la afinidad a la eosina, porque va a predominar las proteínas sobre los ácidos nucleicos. Entonces, es una célula que está en reposo, llamémoslo así, mucho más elegante que sin activo. Un reposo que puede transformarse en fibroblastos. Es un estado transitorio. La otra célula que está en segundo lugar después de los fibroblastos, perdón, bien digo los fibroblastos, son los macrófagos. Y los macrófagos hemos visto que son células que fagocitan y presentan antígenos. Y ahí tengo dos esquemas, ¿no es cierto?, donde estas células que tienen la función de fagocitar y presentar antígenos, ¿cierto? ¿A quién se lo va a presentar? Al linfocito CD4 o el T-helper. Vamos a ver el proceso de presentación. Aquí tengo un fibroblasto con sus filopodios, sus pseudópodos, ¿no es cierto? Aquí tengo un filopodio, hemos visto ya, eso se forma por los microfilamentos de actina, sus pseudópodos, su prolongación más larga. ¿Y por qué razón? Porque tiene que estar viajando, caminando, ¿ya? Y tiene su citoplasma, fíjese eso que parece son lisosomas. Entonces, tiene muchos lisosomas. Por lo tanto, su citoplasma es acidófilo, porque los lisosomas contienen enzimas y las enzimas son proteínas. ¿Se fija? Va a depender su estado, ¿no es cierto? Y activo e inactivo, depender de la forma nuclear. Pero aquí lo vamos a definir. Los macrófagos es una célula de forma variada, porque posee muchos pseudópodos. El núcleo es heterocromático, en forma riñonada cuando está activo, cuando se mueve, o ovoide cuando está inactivo. Eso se llama también histiocito.
El citoplasma posee abundantes lisosomas, por lo tanto, el citoplasma es acidófilo. Es acidófilo. ¿Qué hacen los macrófagos? Fagocitan y presentan antígenos. Y aquí tengo un tejido conectivo con muchos, fíjense que se parecen mucho a los fibroblastos, ¿no? Pero el citoplasma es acidófilo, el fibroblasto es basófilo. Se fija, aquí está lo mismo con microscopía electrónica. Y esos gránulos que tiene ahí son entonces lisosomas primarios y lisosomas secundarios. Esta célula fagocita y parte de lo que fagocitó lo pega a su membrana externa, o sea, presenta antígeno. Y aquí lo ven. Entonces, ¿de dónde se origina? De los monocitos de la sangre. Están 8 de 12 horas en la sangre y después pasan al tejido conectivo. Nunca más vuelven a la sangre. Se transforman ¿cómo se llama? En macrófago. Y ahí mueren, ¿ya? En el tejido conectivo. Fagocita y presentan antígeno. Estos macrófagos entonces, pues, son proteínas específicas en su superficie de complejo mayor de histocompatibilidad, conocidas como moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, clase 2, ¿ya? ¿Y por qué clase 2? Porque clase 1 lo tienen todas las células. Por eso yo no le puedo dar un trozo de piel ya a Javier, por ejemplo, porque mi código genético es distinto. Pero sí a un hermano, porque tengo una relación genética de padres, ¿no es cierto? Los mismos padres, progenitores. Entonces, esas son entonces el complejo mayor que permite reconocer lo propio y lo no propio. El yo que se denomina. Pero esa es clase 1. Y clase 2 está en todas las células de característica linfoide, los macrófagos, todas las células que te presentan antígenos, los linfocitos, todas estas células son clase 2, ¿ya? Entonces esto le permite interactuar entonces con los linfocitos T, como la ORE, o el T-helper, o también ya codificado por Closer Determination, porque son determinados clubes o familias de células, el CD4. A ese se lo presenta. Veámoslo cómo presenta. Aquí tengo, ¿no es cierto?, una endocitosis de bacterias por un macrófago. Y esa estructura que están ahí bastante oscura, perdí el función láser, esos son los lisosomas. Se fija, la endocita, luego se forma entonces un fagosoma, ¿no es cierto?, la que van agregando los lisosomas hasta que la destruye. Y el detrito entonces lo elimina, pero parte de esas proteínas lo expresa en su membrana. Ya vamos a ver cómo. Y aquí está todo el proceso de endocitosis del macrófago, con unas lindas microscopías electrónicas. Ahí está fuera las bacterias, ¿no es cierto? Y ya empieza, ¿no es cierto?, el macrófago a generar vesículas aquí, unidas a clatina, se fija, para recuperar membrana posteriormente. Entonces, el macrófago reconoce como extraño a la bacteria o al virus. ¿Por qué no? Pues pongámosle virus también. Entonces, el macrófago inicia el proceso de fagocitosis, ¿ya? La endocitosis. ¿Se fija? Pero estas membranas están asociadas a clatina ahora. Entonces aquí en la tercera imagen tengo entonces el macrófago que ya ha endocitado a la bacteria. Y ahí en la cuarta imagen, ¿no es cierto?, el macrófago forma un fagosoma y destruye la bacteria. Ahí la destruyó. Estas son mitocondrias. La destruyó. Y en la última imagen, ¿no es cierto?, parte de lo que destruyó lo presenta en su membrana, lo pega a su membrana. Y ahí está la vesícula, ¿no es cierto?, inicial del fagosoma unida a clatina, por lo tanto recuperamos membrana y no sintetizamos membrana, ¿no es cierto? No gastamos energía en la biosíntesis de membrana. Recuperamos membrana. Entonces parte de la bacteria, ya, o virus, ya pensémoslo así también, que fagocito los pega entonces en su membrana, presenta el antígeno. Y eso es lo que nos están, cuando nos vacunamos, hace lo mismo, pero en vez de bacteria pongamos el virus, el COVID-19. Lo mismo. ¿Ok? Entonces, el macrófago en su actividad fagocitaria, aquí tengo, por ejemplo, un macrófago, un esquema, aquí está la endocitosis, ¿no es cierto? Aquí lo endocitó ya, en este caso está representado por una bacteria, aquí se le agregó los lisosomas, ¿no es cierto? Formó este fagosoma, y parte de esta bacteria, o sea, perdón, toda esta bacteria la destruyó, ahí está. Pero parte de esta bacteria, que puede ser proteína citosólica o proteína de membrana, la expresa
en la parte externa, lo presenta, ahí está presentando el antígeno, ¿cierto? En el punto 5. De tal manera que ¿a quién se lo presenta? Se lo presenta el linfocito T, ¿ya? El T helper o el CD4 también. Entonces, la función del macrófago es fagocitar y presentar antígeno. En la etapa 5, ¿no es cierto?, de la fagocitosis que ha fagocitado el macrófago, es lo que fagocitó, entonces el fagocito lo pega a la membrana, ¿no es cierto? Ya sean proteínas de membrana o proteínas citosólicos, y se lo presenta entonces al CD4 o al T helper. Vamos a ver ahora a continuación toda la presentación. Se fija, ahora tengo el mismo macrófago, el antígeno de negro, ¿no es cierto? Y aquí están los receptores del CD4, el T4, el linfocito T4 o CD4, que reconocen, ¿no es cierto?, a esta partícula que no es propia. ¿Ya? Lo vamos a ver en órganos linfoides con mucho más detalle, es decir, que hay una partícula que pesa 90.000 kilodaltos, otra 2 de 20.000. Aquí, ¿no es cierto?, el esquema nada más general que estamos viendo. Vamos a ir más particularizado cuando veamos la parte de inmunología de órganos linfoides, que es el segundo certamen, o tercero, segundo de estomatognático. Entonces aquí se lo está presentando al linfocito T helper. Pero cuando lo presenta lo pega una interleuquina 1, ¿ya? Ese antígeno. Se lo presenta, pero lo pega a una interleuquina 1. Entonces el macrófago, perdón, el linfocito recapacita, hace todo un análisis, reconoce, ¿no es cierto?, este antígeno y lo pega al interleuquina 2. Cuando así dice, estoy hablando así como que pienso del macrófago, cuando reconoce el linfocito T helper algo extraño, dice sí, porque lo pegó, ¿no es cierto?, a la interleuquina 2, libera entonces otras interleuquinas, la interleuquina 4, 5 y 6, ¿ya? Pero toda esta presentación de antígeno siempre está pegado al complejo mayor de histocompatibilidad o clase 1, que lo tengo aquí de verde y que lo vamos a poner arriba, ¿sí? Fija, ahí está el antígeno pegado, entonces ahora al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 o lo pega a clase 1, ¿ya? Porque tiene también receptores de complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, porque todas las células tienen clase 1, pero la de origen linfoide clase 2. Entonces, así lo presenta al linfocito CD4. Esto es cuando nos vacunaron, es el mismo ejemplo. El mismo ejemplo, en vez de una bacteria, son residuos de proteínas, ¿no es cierto?, inerte del coronavirus. Y esto mismo hizo el macrófago y se lo presentó al linfocito CD4, ¿ya? De tal manera que ahí ya se está produciendo una respuesta inmune. Es lo que nosotros con la vacuna, es lo que pretendieron. Se pretendió cuando se vacunó. Entonces se hace una respuesta inmune de tipo inmunitario. Entonces el macrófago presenta el antígeno, el linfocito CD4, unido a clase 2. Y este linfocito CD4 libera 3 interleuquinas, las 4, 5 y 6, que va a estimular al linfocito B, ¿ya?, para que entre en expansión clonal. Y de la última edición mitótica, este gran número de células, de progenie de células, se diferencian en plasmocitos. ¿Y qué hacen? Sintetizan inmunoglobulinas específicas para el antígeno que le indujo la formación, ¿ya? De tal manera que va a quedar un número reducido de células de este linfocito con memoria. Por eso nos vacunaron la primera dosis, después la segunda dosis, va a tener muchas células de memoria cuando venga entonces el virus vivo, lo reconozcamos y hacer el mismo mecanismo. Lo va a fagocitar el macrófago, lo va a presentar el linfocito CD4, el linfocito 4 lo va a reconocer como extraño, va a estimular, entonces va a liberar la interleuquina 4 y 5 y 6 y lo va entonces a estimular el linfocito B para que sintetice inmunoglobulinas específicas ahora, ¿no es cierto?, para este coronavirus vivo, y los vamos a neutralizar. Esa es la inmunidad, ¿no es cierto?, que nos estamos adquiriendo. ¿Ok?
gracias a las células de memoria, por supuesto. Primero viene una reacción primaria, esta es la reacción secundaria. De tal manera que la respuesta inmune también ocurre, ¿no es cierto? Nos defendemos con la respuesta inmune de tipo celular. Entonces el macrófago va a presentar antígeno al linfocito CD4, lo mismo mecanismo, unido clase 2. Y este va a liberar entonces la interleuquina 2 que va a estimular entonces el linfocito T4 para que entonces la gama interferón, ¿ya? Que estimula a los macrófagos activos para que destruyan el antígeno. Por eso se llama la respuesta inmune de tipo celular, porque la célula, el linfocito, entonces estimuló, ¿no es cierto?, a los macrófagos a entrar en fagocitosis y destruir bacterias. O se va a unir, ¿no es cierto?, una célula, a la natural killer, o célula killer, que se le denomina linfocito T. ¿Qué hace? Se pega entonces a esta bacteria y la empieza a perforar. Ya empieza a liberar hiperforinas, proteínas, ¿no es cierto?, así como las conexinas de las uniones de nexo. Entonces genera un poro central que ya ese microorganismo no es viable seguir viviendo. Y esa es la respuesta inmune de tipo celular. Ahora, dentro de los linfocitos, aquí está la respuesta inmune de tipo humoral. ¿Se fija? Aquí el linfocito, aquí está todo el proceso. Vamos a leerlo. A ver si aparece. Perfecto, ahí está, muy bien. El linfocito B, ¿qué hace? Lo primero que reconoce cuando llega, por ejemplo, nos vacunaron, ¿ya? Va a reconocer la bacteria o virus. En este caso está hablando de virus vivo o bacteria viva, pero supongamos nos vacunaron. Entonces lo reconoce como un cuerpo extraño. Entonces, ¿qué hace este linfocito B? Libera una sustancia quimiotáctica, ¿ya? Entonces, este linfocito B lo pega entonces a la inmunoglobulina, que vamos a ver luego, y emite una sustancia quimiotáctica para que llegue a ese lugar de vacunación, ¿no es cierto?, macrófago y linfocitos, al lugar entonces donde entró el antígeno. En este caso pensemos en el coronavirus, para hacerlo mucho más didáctico. Entonces a ese lugar llegaron los macrófagos, fagocitaron esa proteína inerte, ¿no es cierto?, restos del coronavirus, lo unió, ¿no es cierto?, al complejo mayor de histocompatible clase 2, pero también, ¿no es cierto?, se lo presentó unido al interleuquina 1 al T-helper. El T-helper lo lee, ¿no es cierto?, hace la lectura, ¿no es cierto?, molecular, ya lo vamos a ver en el otro capítulo, y dice, sí, efectivamente, este es algo extraño porque lo unió a la interleuquina 2. ¿Y qué hace este linfocito CD4? ¿No es cierto?, el fagocito es frente a la bacteria o el virus, ¿no es cierto?, parte y se presenta el CD4, entonces ligado entonces a la interleuquina 1. Esto lo reconoce, ya el CD4 entonces reconoce a la bacteria o virus como extraña y libera entonces interleuquina 2. Aceptando que eso es extraño y en este proceso entonces que entró algo extraño y empieza entonces, hace una liberación de 3 interleuquinas, el 4 y 5, 6. Y esta interleuquina que se liberó el CD4, producto que reconoció, ¿no es cierto?, como extraño a este virus, ¿no es cierto?, estimula entonces al linfocito B, para que entre en expansión clonal, para decir mitosis por mitosis, ¿fija? Y esos cálculos se han hecho, ¿no es cierto?, con timidina tritiada, ¿no es cierto?, que es una radiografía, y se ha visto que hasta 128 células se puede dar como origen. Entonces se produce una expansión clonal, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama expansión clonal? Porque se originan de una sola célula. Se dividen por mitosis, muchos linfocitos. Pero al final de estas mitosis, esta expansión clonal, un grupo de células grandes se va a transformar en plasmocitos y estos plasmocitos van a liberar inmunoglobulina específica contra el antígeno que indujo la información. Pero va a quedar un número reducido de células con memoria, ¿se fija? Para que cuando venga por segunda vez el antígeno, en este caso el virus vivo ahora, hagamos este mismo mecanismo y entonces vamos a ampliar nuestra gama de plasmocitos que vamos a atacar ahora el virus vivo para neutralizarlo. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, aquí está todo lo que dije yo, está escrito ahí. En la última mitótica, los linfocitos B
Se diferencia del plasmocito, lo que sintetiza la inmunoglobulina específica, ¿no es cierto?, para neutralizar la bacteria o virus que ha quedado entonces, pero han quedado un grupo de células de memoria. Pero cuando llegue entonces el antígeno, puede responder entonces realizando la expansión clonal y forma anticuerpos específicos con ese antígeno, ¿no es cierto? Y esos son los mecanismos de la vacuna. Esos son los mecanismos que se relacionan el tejido conectivo en una vacuna. No hay otro mecanismo. Entonces reaccionamos frente a una respuesta inmune de tipo humoral, como en este caso, pero también, ¿no es cierto?, como respuesta inmune de tipo celular. Entonces, veámoslo ese caso. Cuando el linfocito CD4 reconoce como extraño, estimula entonces esa población de linfocitos T para que entren en proliferación celular. Y entonces se va a formar está el linfocito activado y se produce nuevamente, ¿no es cierto?, una gran gama de linfocitos T activados. Por lo tanto, estos van a ser las células efectoras, o van a atacar, ¿no es cierto?, van a unirse a la proteína o a la bacteria y van a sintetizar perforina y van a llenar de hoyos esa bacteria, ¿no es cierto? Y por lo tanto no es viable la vida de esa bacteria. Pero va a quedar entonces un grupo de memoria. En este caso, ¿no es cierto?, activaron los macrófagos porque fagociten entonces al virus, pero va a quedar un grupo de memoria. Entonces cuando viene ya el virus vivo, entonces van a hacer lo mismo, expansión clonal, y van a generar entonces una población de células de memoria que van a atacar entonces al coronavirus entonces vivo, y lo vamos a utilizar. Y este mecanismo se llama la respuesta inmune de tipo celular. Ahora, tenemos otro tipo, ahí está la liberación de la interleuquina 2, pues se fija, entonces lo mismo ocurre para el linfocito T, estimula entonces los macrófagos activados para que destruyan el antígeno y formen entonces linfocitos efectores, ¿ya? Y que un grupo de linfocitos con memoria. Eso es lo que se generó cuando nos vacunaron por primera vez. Por segunda vez, aumentamos ese número de memoria, tanto los linfocitos B como los linfocitos T, para que cuando venga el coronavirus, realicemos el mismo mecanismo, vivo, me refiero al coronavirus, realicemos el mismo mecanismo, y ahora entonces, ¿no es cierto?, vamos a neutralizar, vamos a unir el complejo entonces antígeno anticuerpo, pero para neutralizar a este virus vivo. O vamos a realizar, ¿no es cierto?, las células de memoria se van a transformar entonces en células efectoras y vamos a entonces unirlo, ¿no es cierto?, bajo el mecanismo de la actividad fagocitaria de los macrófagos o la actividad del linfocito T. Por eso se llama respuesta inmune de tipo celular. Pero también tenemos, ¿no es cierto?, sobre todo la parte bacteriana, otro mecanismo de defensa que es la activación del complemento, pero ese es otro diferente a lo que yo estoy tratando acá. Son proteínas sintetizadas en el hígado que van a ir en cascada para formar un complejo mayor de ataque, que nuevamente es lo mismo, formar entonces poros en las células tardias para neutralizarlas, para que no sea viable, ¿no es cierto? Para que pierda agua, pierda electrolitos, entre en algunos tipos de electrolitos y ya no es viable esa bacteria o esa célula tardia. De tal manera que aquí tengo en este esquema, ¿no es cierto?, muy reducido, pero en colores que es bastante didáctico. Aquí tengo el macrófago, fagocitó, está representada una bacteria nomás, pues se fija. Y entonces este macrófago eh, se representó el linfocito T, el TGL sí, efectivamente, ¿no es cierto?, es algo extraño. ¿Y qué es lo que hace? Estimula a este linfocito B para que entre en proliferación celular, expansión clonal, y la última población se transforme en plasmocito para que sintetice la inmunoglobulina. Y aquí tengo, en este recuadro, ¿no es cierto?, tengo en el fondo es una célula que está infectada, ¿no es cierto? En este caso está célula infectada, es el macrófago, que fagocitó ese antígeno. Y ese antígeno, ¿a quién se lo está presentando? Al linfocito T, el T4 o CD4. ¿Te fijas? Aquí está el antígeno,
¿no es cierto? Pero esto no va solo, sino que está unido al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Y este tiene receptores para que reconoce el complejo, ¿no es cierto?, mayor de histocompatibilidad unido a esta molécula extraña. Y ahí, entonces, libera una interleuquina para que estimule entonces el linfocito B, que está aquí inactivo, aquí está el antígeno, lo reconocieron, entonces entra en selección clonal, le llaman acá. Expansión clonal, lo mismo. Clonal porque parten de una sola célula, un clon de célula. Entonces entra una proliferación, ¿no es cierto?, y maduración de los linfocitos, pero en la última mitosis un grupo de células se va a transformar en células en plasmáticas, le llaman, o plasmocitos. Y estos plasmocitos empiezan a sintetizar, ¿cierto?, las inmunoglobulinas o anticuerpos específicos para este tipo de proteínas, ¿ya? Pero va a quedar un grupo de células de memoria. Es el mismo mecanismo, y este es el mecanismo como respondemos frente a la vacuna. Ahora, si llega otro antígeno distinto, tenemos que hacer lo mismo. Todo este mecanismo, fagocitarlo, presentarlo, ¿cierto?, al linfocito T, al T helper, CD4, y este lo reconoce como extraño, estimula, libera la interleuquina 4, 5 y 6, estimula el linfocito B para que entre en expansión clonal, todo el mecanismo. Pero ahora, ¿no es cierto?, para entrar en expansión clonal, y estos plasmocitos van a sintetizar inmunoglobulina específica para el otro antígeno, y no el primero. ¿Se fija? Entonces, cada inmunoglobulina, ¿no es cierto?, son sintetizadas para el antígeno que induja la formación. Por lo tanto, en la sangre nosotros está circulando junto con la sangre muchas inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Del polen de la vecina, de la rosa blanca, de más allá, ¿no es cierto?, del polen de otro árbol, que iba respirando, ¿no es cierto?, habían veos de feca de perro por el sol, empiezan a estar en suspensión. Son todos los antígenos. Si estuve en la luna, puede tener antígenos contra el polvo de la luna. Y esos son entonces anticuerpos policlonales, ¿ya? Pero si yo quiero tener anticuerpos monoclonales, tengo que hacerlo en cultivo celular. Saco un tumor de plasmocitomas, de muchos plasmocitos, cultivo los plasmocitos, pongo un antígeno y ese plasmocito va a sintetizar un solo tipo de inmunoglobulina. Y esos son anticuerpos monoclonales. Pero eso, ¿no es cierto?, requiere de mayor tecnología, porque tengo que tener una sala de cultivo. Alimentar a mí en condiciones de una estufa de cultivo celular. Tengo que alimentarla a mis células, porque son células vivas. Entonces, es mucho más complejo que inyectar, ¿no es cierto?, un conejo, un antígeno, para que me haga anticuerpos contra ese antígeno. ¿Ok? Entonces tenemos anticuerpos monoclonales y policlonales. De tal manera que la célula estrella de la producción en este instante para nosotros, este año y medio que estamos, 2 años casi, resguardado, es el plasmocito. El plasmocito es una célula que se origina del linfocito B, ¿ya? Sintetiza las inmunoglobulinas o anticuerpos específicos para el antígeno que le indujo la formación, y no otro. Este me indujo la formación, esto es lo que sintetizo inmunoglobulina. Si viene otro antígeno, hago otro, lo mismo, pero sintetizo inmunoglobulina para ese otro y no para el primero. De tal manera que estas células son de forma ovoidea. Es muy bonita el corte histológico. Estamos haciendo la histología, pero en paso práctico es fácil de reconocer porque es una célula muy linda. Es bonita y fácil de reconocer. Es una célula de forma ovoidea. Tiene un núcleo, fíjese, redondo pero excéntrico, pegado en un extremo, ¿ya? Y su cromatina es heterocromatina y está dispuesta en forma de grumos que asemejan los rayos de una rueda de carreta. Es igual, ¿ya? Su citoplasma es un citoplasma basófilo porque tiene un retículo endoplasmático muy abundante. Esta es una fábrica de proteína, para decirlo así fácilmente, para que me entiendan. Porque fíjese que tiene el endoplasmático rugoso sobre el núcleo, supranuclear, perinuclear, infranuclear, por todos lados. ¿Cierto?
porque sintetiza globulina, inmunoglobulina esta célula, pero tiene una zona clara aquí. Aquí, no sé, un lado claro, que ahí se ubican los otros organelos que no son muy abundantes, muchas mitocondrias para la síntesis de esta inmunoglobulina. Cuando empezamos más o menos quinto día de habernos infectado con alguna, empezamos a sintetizar ya inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas, ¿cómo son? Son igual que un YC, ¿ya? Están compuestas por dos cadenas. Esta cadena es pesada porque tiene 450 aminoácidos, ¿ya? Entonces, sí, es muy larga esta cadena. Se llama cadena H de cadena pesada, de heavy. Y tengo entonces o dos cadenas iguales, livianas, porque tiene 212 aminoácidos. Esta se llama también cadena L, de light. Entonces tenemos cadena L y cadena H, de heavy. Y estas cadenas están unidas, fíjese, por puente disulfuro. Por lo tanto, ¿no es cierto? Aquí tiene que haber una cisteína, ¿ya? De tal manera que tengo puente disulfuro intercadena entre la cadena liviana y pesada, o intracadena entre las dos cadenas pesadas. ¿Se fija? Como son proteínas, tienen grupo amino y grupos carboxilo. Amino terminal, carboxilo terminal. Ahora, los pesos moleculares, ¿no es cierto?, son estos 22 kilodaltos, estos hasta 50-70, son más pesadas. Entonces, esta inmunoglobulina poseen dos cadenas pesadas iguales, ¿ya? Y dos cadenas livianas iguales, unidas por puentes disulfuro, estos que están acá. Intracadena, esta que está acá, ¿no es cierto?, que unen las dos cadenas pesadas, e intercadena, que une entonces una cadena liviana y una cadena pesada. Eso tiene 20-24 kilodaltos en la cadena liviana y la otra 55-70 kilodaltos. Por el gran porcentaje de aminoácidos que tiene, ¿no es cierto? Y su peso molecular. Ahora bien, fíjese que esta inmunoglobulina, está constituida entonces por dos cadenas livianas iguales, por eso se llaman CL, cadena L, que significa cadena light, porque posee entonces 212 aminoácidos o residuos aminoácidos, ¿ya? Y esta cadena es igual a esta, es una copia, copiar y pegar, lo mismo, la misma secuencia aminoácica. Pero también está constituido por dos cadenas, ¿no es cierto?, pesadas, estas, iguales, que se llaman CH, cadena heavy, ¿cierto?, de pesada, porque tiene 450 aminoácidos. Está igual a esta, igual. Tiene puente disulfuro intercadena, ¿ya? O intracadena. Y aquí tiene una región de bisagra. Esta región de bisagra le permite abrir o cerrarse esta molécula. Si el antígeno es pequeño, se cierra. Si el antígeno es más grande, se abre un poco más, ¿ya? Ahora bien, pero tiene estos lugares rojos. Esos son lugares entonces donde la secuencia aminoácica va variando, ¿ya? Y esa secuencia entonces corresponde a regiones de hipersensibilidad. ¿Cuántas clases de inmunoglobulina tenemos? Inmunoglobulina se vería así. ¿Cuántas clases? Tenemos 5 clases, ¿ya? Y entonces, la nos defiende frente a los antígenos, sustancia extraña, el virus, por ejemplo, ¿ya? Coronavirus. Las inmunoglobulina son proteínas del tipo de la globulina. O sea, es una proteína simple, pero que posee acción inmunológica, por eso se llama inmunoglobulina. Ahora, estas son glicosiladas también. Posee dos cadenas pesadas iguales y dos cadenas livianas iguales, unidas por puente disulfuro. Ahora bien, la clase, ¿cuántas clases lo otorga entonces la cadena pesada? Y el tipo en la cadena liviana, ¿ya? En el mundo existen dos tipos de inmunoglobulina. O somos capa o somos lambda, ¿ya? Pero todos sintetizamos 5 clases de inmunoglobulina. ¿Y cuáles son estas clases? Bueno, la inmunoglobulina G dura aproximadamente 25 días circulando, luego decae su acción al unirse al antígeno. Ahora bien, ¿cuántas clases de inmunoglobulina? Inmunoglobulina está en una terminología de memotecnia. Esta no es la secuencia como se van sintetizando, la secuencia la vamos a decir después, pero aquí está la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E.
¿Se fija? Entonces uno lo lee y memoriza rápidamente. GANDE. ¿Se fija? Para memorizar entonces las clases de inmunoglobulina. Pero o somos kappa, esos son los tipos, o somos lambda. ¿Y quién la sintetiza? La cadena liviana. La cadena pesada nos da la clase de inmunoglobulina. Y aquí entonces las clases de inmunoglobulina lo otorga la cadena pesada, ¿no es cierto? Y aquí tengo, esta es la primera que sintetiza, la IgM, ¿ya? Pero su actividad, la concentración en la sangre es muy baja, por eso no es tan... Es la primera que sintetiza, pero no es muy, digamos, nos defiende frente a la entrada de un antígeno, pero la cantidad, el título anticuerpo, ¿no es cierto?, en la sangre es muy bajo, cuando se viene por segunda vez este antígeno. En cambio, la otra, la IgG, esta es la que nos defiende de todas las cosas. El título anticuerpo, si llega a este antígeno por segunda vez, es muy alto, por eso esta es la que nos defiende en todas las infecciones, la entrada de bacterias, hongos, virus, etcétera, etcétera. Tengo una inmunoglobulina A que está en todas las secreciones, todas, salivales, lagrimales, vaginales, intestinales, en todas. Salivales, pues, ustedes son odontólogos, pues. Vamos a ver que la glándula libera inmunoglobulina A, ¿ya? Que nos defiende de toda esta gran flora bacteriana que tenemos en la cavidad oral nosotros. La inmunoglobulina E es un receptor de, bueno, es una célula que no está, perdón, es una inmunoglobulina que no está circulando por la sangre. Es el receptor de los mastocitos, ¿ya? Esta es la inmunoglobulina que nos da los procesos de alergia que vamos a ver a continuación, pero ya hoy día parece que no vamos a alcanzar. Y la inmunoglobulina E tampoco está circulando por la sangre, es un receptor, ¿no es cierto?, de membrana de los macrófagos. Esta es la que recepcionó por primera vez entonces al virus, ¿ya? ¿A dónde? Vamos a ver en este lugar, ¿ya? En la región hipervariable que tenemos ahí. Entonces, ¿por qué se llaman así? Porque cuando se hicieron electroforesis, esta inmunoglobulina migró a la fracción gamma, entonces por eso le dijeron, pongámosle inmunoglobulina G. Este migró a la fracción alfa, entonces pongámosle inmunoglobulina A. A esta migró a la fracción mi, entonces pongámosle inmunoglobulina M. Esta migró a la fracción delta, pongámosle entonces inmunoglobulina D, y esta el epsilon. Por eso entonces esta sigla de GAMDE que tiene la inmunoglobulina debe depender entonces del lugar cuando se hace la electroforesis, la migración de estas proteínas. Ya la electroforesis es la migración por cargas, atracción por cargas, ¿no es cierto? Se hace mediante fuente de poder que emite una carga en un slab y ahí se hacen migrar entonces. Iban pasando por unos poros. Es otra clase de... Pero la electroforesis es así, por eso se llama electro porque se usa, ¿no es cierto? Se atraen las moléculas por carga mediante digamos, un potenciómetro. ¿Ya? Tip. Ok. Lo que estaba pensando uno lo hace tan mecánicamente después que como se olvida el aparato. Pero que genera electricidad y por carga entonces se atrae. Entonces la inmunoglobulina G dura 25 días circulando hasta que neutraliza el antígeno, quedando entonces los linfocitos B de memoria. ¿Ok? En general la inmunoglobulina pueden durar hasta 6 meses, hasta 12 meses. Por eso el refuerzo, incluso hasta ahora, nos va a curar por tercera vez, pero con otro antígeno. Bueno, el primero, la Sinovac, primera dosis, segunda dosis Sinovac. Y la tercera dosis con entonces, otro anticuerpo que se utiliza. Entonces, los tipos de inmunoglobulina, ¿quién los da? La cadena liviana. Y aquí tengo entonces la cadena liviana, ligera, o liviana, ¿no es cierto? Cadena L. Nos otorgan el tipo de inmunoglobulina. Y esto lo da entonces la cadena liviana, la cadena L, esta que está acá. ¿Y cuántos tipos tenemos? Solamente dos. O somos lambda o somos kappa. Nada más, en todo el mundo. Aunque sea anglosajón, ¿no es cierto? Caucásico, qué sé yo, todos.
En el mundo se ha hecho, inmunológicamente no existe otro tipo de cadena, del tipo de cadena. Pero todos sintetizamos los 5 clases de inmunoglobulina, todos, ¿ya? Caucásico, qué sé yo, africanos, asiáticos, todos. Entonces, existen cadenas livianas o libres en la sangre y sirve para detectar los mielomas. Y unidas entonces las cadenas pesadas formando la inmunoglobulina. Las cadenas livianas duran entre 4 o 5 días y después se están resintetizando. La acción enzimática ahora que se utilizaron para identificar esta inmunoglobulina fueron 2. Por ejemplo, cuando tengo una inmunoglobulina, esos globos que aparecen son dominios que tienen distintas funciones en la inmunoglobulina. Pero esta es la cadena pesada y esta es la cadena liviana. Cuando se trató, fíjense bien, con una enzima que se denomina pepsina, esta pepsina es una enzima proteolítica, por supuesto, la cortó bajo estos puentes disulfuros. ¿Se fija? Por lo tanto, quedaron estas 2 zonas unidas. ¿Ya? Entonces, a esto le denominamos la fracción, la F, ¿no es cierto? Del anticuerpo que se une, perdón, de la unión al antígeno. Por eso se le abrevia entonces FAB2, que están 2 unidas. ¿Se fija? Y este segmento que está acá se fragmentó. Por lo tanto, no tuvo pues bajo peso molecular, no tuvo ninguna acción porque se destruyó. Pero si ahora, ¿no es cierto?, lo utilizaron los primeros inicios de inmunología, ¿qué hicieron los inmunólogos? Pusieron inmunoglobulina y ahora le pusieron otra enzima proteolítica, la papaína. Y esta papaína corta a esta inmunoglobulina solo los enlaces disulfuro. ¿Se fija? Por lo tanto, genera estas 2 moléculas que están acá, que es una fracción de unión al antígeno, el FAB. Por eso se le llama a este extremo FAC. Y este quedó como un segmento que se cristalizó. Por eso se le llama